Hola a todos. Hoy vamos a hablar del libro de San Juan. En la Biblia existen 66 libros, pero el Evangelio de San Juan describe con mayor exactitud a Jesús y a nuestro corazón. Mediante el libro de San Juan yo he hallado mucha gracia de Dios y precisamente de este libro me gustaría platicar con ustedes. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios dijo que creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En la Biblia, Él suele hablar de la tierra cuando se refiere al ser humano. No sabemos por qué, pero Dios creó la tierra, la cual estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pensemos. La tierra por sí misma no tiene el poder para hacer y producir absolutamente nada. Tampoco puede desechar el desorden, el vacío y las tinieblas de ninguna manera. Sin embargo, la palabra de Dios llegó a la tierra y dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea la luz y fue la luz puede describirse de otra forma como: sea la luz y se va la oscuridad. Lo sorprendente de esto es que Génesis empieza así y San Juan también empieza de esta forma. La diferencia entre San Juan y Génesis es que el libro de Génesis representa a Dios y el Evangelio de San Juan describe a Dios que quería estar cerca de nosotros. Por eso vino en carne y hueso como Jesús. Así como en Génesis separó la luz de las tinieblas, así también en el libro de San Juan podemos ver que cuando la palabra de Jesús llega a nuestra vida, se va la oscuridad de nuestro corazón. En otras palabras, cuando estábamos en el pecado, estábamos en la tristeza y la palabra de Dios no entraba a nuestro corazón. En el libro de San Juan dice lo siguiente: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra que nos quiere enseñar en San Juan es: sin importar cuál sea el problema que se levante dentro de nosotros, sin importar qué oscuridad tengamos, cuando la palabra de Dios entra al corazón, la oscuridad desaparece. No importa la tristeza que tengamos, no importa el pecado que tengamos, tampoco importa el sufrimiento que tengamos. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, todo se termina. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la mujer se casa y recibe la semilla del hombre, de forma natural nace un bebé. Cuando se nace de nuevo, la palabra de Jesús es la semilla en nosotros. Cuando la palabra de Jesús entra, aunque la tierra esté desordenada, vacía y en una tiniebla profunda, el desorden, el vacío y las tinieblas, todos se van. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esto quiere decir que cuando fue la luz, la oscuridad se fue. Lo importante en San Juan es que todas estas cosas se describen y toda clase de personas con diferentes problemas se acercan ante Jesús. Algunos enfermos, algunos ciegos, algunos con muchos problemas. Pero finalmente, si la palabra de Jesús entra en ellos, de forma asombrosa todo se resuelve. Es muy sorprendente, ¿cierto? Jesús estaba en las bodas de Caná y hacía falta el vino. María le dice a Jesús que se acabó el vino y él le responde diciendo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Todos los problemas que puede tener el ser humano, cuando la palabra de Dios entra en el corazón, se resuelven. Por eso, hagan todo conforme Él lo ordene. Aunque difieran de sus pensamientos, hagan tal cual como les ordene. Todos los problemas así se resuelven. Esto es lo que el libro de San Juan quiere decirnos. El paralítico de 38 años, por ejemplo, con la palabra de Jesús todo lo resolvió. Había un ciego que le dijeron: ve y lava tus ojos.
Él fue, se lavó y se sanó. Todos los problemas, sin importar cuál sea el problema, con la palabra de Jesús todo se resuelve. En particular, en San Juan capítulo 8 se habla de la mujer adúltera. Debía morir apedreada, pero al hablar Jesús la palabra, la multitud que quería apedrearla desaparece. Lo más importante en nuestra vida espiritual es que no nos esforzamos humanamente por resolver nuestras oscuridades, pero el principal problema es preguntarnos si la palabra de Dios entró en nuestro corazón o no. Yo nací en el año 1944 y cuando tenía 6 años, es decir, en 1950, se dio la Guerra de Corea, una guerra devastadora. En el año 50 empezó la guerra y en el año 1951, el 14 de agosto, mi madre falleció. Fue al baño por la mañana y se empezó a sentir mal. 3 días después falleció por un problema de salud. Un año después, mi hermano mayor fue al servicio militar y durante la guerra mi padre era llamado frecuentemente por los militares para apoyar. Mi hermana mayor en casa tenía 15 años. Mi segunda hermana mayor tenía 13 años y yo tenía 8 y mi hermano menor 4 años. Realmente nos sentimos perdidos. Muchas veces no teníamos qué comer. No sabíamos qué comer para sobrevivir y por las noches escuchaba algunos sonidos. Cuando despertaba, mi hermana mayor lloraba sola. La única hora en la que podía llorar sola era en la noche. Los 4 terminábamos llorando. Así viví en la oscuridad y en las tinieblas. En el año 1951 mi madre falleció. En el año 1962, aunque desde niño asistía a la iglesia, finalmente conocí a Jesús. En aquel momento durante varios años pensé, ¿alguna vez fui feliz? No sabía qué era la felicidad. Una vez en Navidad, una amiga de mi hermana mayor me dio un presente. Eran 3 cuadernos. Durante 11 años de vida, ese fue mi único recuerdo feliz. Realmente viví en la oscuridad. Cuando cumplí 12, 13, 14, 15 años, sentí hambre y ya que ayunábamos muchas veces, mis brazos y mis piernas eran delgadas y por falta de nutrientes solamente mi estómago se inflaba. Yo mismo inclusive me consideraba miserable. En el año 1962 fui reprobado en las pruebas de la vocacional militar. En ese momento realmente sentí tristeza y sufrimiento. Por eso comía de las manzanas del campo de mi padre, sus papas y robaba mucho. Asistía a la iglesia también y cada madrugada cuando salía de ella pedía perdón por mis pecados. Ayúdeme a no robar hoy. Ayúdeme a no relacionarme con mis amigos. Yo volveré a robar, pero perdóneme por favor. Y aunque no debía ir otra vez, luego de cenar volvía a hacer lo mismo. Tinieblas tras tinieblas, esa era mi vida. Lo único que hacía era robar, mentir y pecar. Leí Apocalipsis 21:8, en donde dice, pero los cobardes e incrédulos, y sigue, abominables, homicidas, y al final de todo dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas veces sentí, iré al infierno, voy a ir al infierno. Así pensaba yo, y siempre estaba triste por mi pecado, sufría por eso, pero Dios me permitió su gracia. Un día, mientras oraba para pedir perdón por mis pecados, luego de orar abrí mis ojos y me levanté. Si Jesús limpió el pecado de la mujer adúltera, entonces hoy también limpió mi pecado. Eso es lo que sentí, y desde ese momento empecé a leer la Biblia. Una palabra de la palabra de Dios quedó en mi corazón. Romanos 3:23. Aunque no solo fue una palabra, en esa palabra del versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego de ver Romanos 3:23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
pero algo que me daba lástima era que aunque entendía Romanos 3:23, viví sin saber el versículo 24. Cuando leí la Biblia, luego del 23, encontraba el verso 24. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? ¿Qué es esto? Y leí el versículo 24. Lo sorprendente es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, pero en este verso no se incluye a Jesús. En el versículo 23 solo estaba yo, la humanidad y todo el pecado. Pero al leer el versículo 24, sorprendentemente allí sí estaba Jesús, ya que Jesús estaba en el verso 24, aunque yo era pecador, Jesús no pudo dejarme con el pecado. No podía dejarnos con el pecado. ¿Qué padre dejaría a su hijo ahogarse en el agua, verdad? ¿Cómo una madre dejaría a su hijo estar sucio? ¿Qué padre abandonaría a su hijo y dejaría ser arrastrado por las corrientes de las aguas? El padre intentará sacarlo, rescatarlo, y la madre lo lavará, lo bañará. Eso es lo que haría. Jesús hizo lo mismo. Jesús, al ver nuestra suciedad, nuestra maldad y nuestro pecado, no pudo dejarnos así. En Romanos 3, versículo 24, dice, siendo justificados, no por haberme arrepentido, no porque haya orado, no porque haya ofrendado con esfuerzo, no porque haya hecho buenas acciones. Yo no hice absolutamente nada. Mediante Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús me salvó de los pecados. ¿Cuántos creen que me limpió? ¿Me limpió superficialmente? Como la blanca nieve, limpio, era asombroso. Cuando solo leía Romanos 3:23, siempre delante de Dios decía, perdona mis pecados, Dios. Dios, ayer volví a cometer pecado, volví a ensuciarme. Perdóname, decía. Pero el verso 24 es muy hermoso. Limpios perfectamente. ¿Qué es lo que dice? Siendo justificados. Él nos dice que fuimos justificados. Es asombroso, ¿verdad? Antes de que esa palabra llegara a mi corazón, yo era pecador. Solo conocía Romanos 3:23. Pero en el momento en que conocí Romanos 3:24 y esa palabra entró en mi corazón, Él me liberó de todos mis pecados. Yo soy justo, soy santo, soy limpio, fui limpiado. Me parecía sorprendente. Desde ese momento mi corazón se volvió cercano a Dios. Nada había yo hecho a cambio, y una cosa no había sabido en ese momento. Cuando Jesús murió en la cruz, Él ya había resuelto toda la deuda de mi pecado. Él limpió perfectamente todos mis pecados en la cruz. Yo lo desconocía, creí que era pecador. Jesús nunca me abandonaría con la suciedad del pecado, y no es que nos limpió solo unas cuantas cosas, y así vagamente. Eso es lo que nos dice el libro de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No se trata de lo que hagamos, se trata de creer en la palabra de que Jesús limpió nuestros pecados. Cuando solo conocía el libro de Romanos 3:23, yo lo creí así, creí que era pecador. Pero cuando creí en el versículo 24, fui justificado. ¿Cómo? Mediante el juicio de Dios fui justificado. Desde ese momento comencé a cambiar. Pude ver cómo Jesús trabajaba en mí y la Biblia me parecía cada vez más dulce. Al leer una vez, 2 veces, 3 veces la Biblia, cuando logré leer 10 veces, podía comprender el contexto de la Biblia. Cuando logré leer la Biblia 20, 30, 40 veces, pude conocer con exactitud sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo en Levítico se ofrecía la ofrenda por el pecado?
Me pareció muy sorprendente. Nunca pensé en cambiar, pero desde el momento en que la palabra entró en mi corazón, aunque yo era pecador, Jesús me decía que yo era justo. La Biblia me decía eso. San Juan está colmado de esta clase de palabras. El paralítico de 38 años, él era incapaz de caminar, no puede pararse, pero le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Si él hubiera pensado que no era capaz de caminar y hubiera perseguido su pensamiento, se hubiera quedado sentado allí. Pero en el momento en que recibimos la palabra de Dios en el corazón, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Pienso que es absurdo, es diferente a lo que pienso, pero botando mi pensamiento puedo aceptar la palabra de Jesús. En ese momento, el Jesús que está vivo en mi corazón empieza a trabajar de forma asombrosa. El paralítico de 38 años escuchó la palabra de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Pero yo soy incapaz de caminar, es absurdo. ¿Cómo podría caminar? Yo no pude caminar antes, no soy capaz de caminar. Muchos pensamientos como estos estaban invadiendo en el corazón del paralítico, pero en el momento en que la palabra de Jesús entró en su corazón: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando la palabra de Jesús entró, esos pensamientos que decían yo soy incapaz de caminar, soy incapaz de levantarme, fueron derrumbados por la palabra que Jesús dio, y solo quedó en su corazón la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y desde ese momento el paralítico se empezó a levantar, porque dentro de la palabra todas las condiciones están cumplidas. El paralítico se levantó y caminó. Sucedió algo sorprendente, esa es la realidad. Aunque él era paralítico, al aceptar la palabra caminó. Nosotros somos pecadores, pero la palabra en la Biblia dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús fuimos limpiados, y al aceptar esa palabra tuve la fe y cambié de forma asombrosa. Y mientras vivo para el Evangelio, han pasado 58 años. Durante 58 años caminando con Jesús, Dios ha hecho obras inimaginables en mi vida. No se trata de que nosotros nos esforcemos por orar. Cuando aceptamos la palabra de Jesús en el corazón, cuando la palabra de Jesús llega al corazón, sana nuestra enfermedad, resucita a los muertos, limpia el pecado. Pero ¿quién? La palabra. Y al aceptar esa palabra, Jesús vivo trabaja en nosotros y nos hace vivir como Jesús, en carne y hueso. 58 años pasaron como tiempo de ensueño. Antes vivía en pecado, así vivía antes, pero Jesús llegó a mi corazón y me hizo fructificar. Una persona se sana de su enfermedad, otros se sanan de su pecado y sus vidas cambian. Algunos se liberan de los vicios, otros de las adicciones a las drogas. ¿Y quién hace todo esto? ¿El pastor Oxo Park? Por supuesto que no. Jesús, estando vivo en mí, hace obras sorprendentes. No se trata de hacer algo más. Se trata de aceptar la palabra de Jesús en el corazón. Si Jesús dice que nuestros pecados fueron limpiados, acéptenlo. Entonces ustedes se convertirán en hombres de Cristo. Muchas gracias.